Vamos a estudiar, no hay excusas más. SEAPA te espera para triunfar. No importa la raza, edad ni tu lugar, las puertas abiertas para progresar. Con ganas y empeño, el cielo es el límite, de noche o de día, deja tu nombre firme. Vamos a estudiar, no hay excusas más. SEAPA te espera para triunfar.
Y con las buenas noches le damos el inicio a este encuentro sincrónico, primer encuentro sincrónico de su diplomado Intervención para el Bullying. Sean todas y todos bienvenidos a su casa SEACPA. Para las personas que ya nos conocen, sean bienvenidos, y para los que no, bueno, me presento. Mucho gusto, yo soy Isaac Alvarado, soy su asesor técnico y, bueno, asesor académico también. Pero antes de darle el turno a quien es la persona encargada de dictar este diplomado, la persona encargada de impartir sus conocimientos a ustedes participantes, quiero hablarles un poco sobre quiénes somos nosotros. Nosotros somos el SEACPA, somos el Centro de Educación a Distancia para Adultos. Estamos inscritos en la República Dominicana bajo las leyes de la República Dominicana en el RNC 132-76-24-6-2. Este RNC nos permite operar de forma legal en el país y brindarles servicios de calidad educativo a ustedes, aparte de brindarles servicios a todo el mundo también. Bueno, un aviso importantísimo, estaba mucho más adelante, pero quise adelantarlo. Es nuestro aviso de privacidad, de seguridad. Estimados participantes, recuerden que el único medio por el cual el SEACPA los contacta o nos contactamos nosotros es a través de los grupos de WhatsApp de los diplomados, por donde usted ingresa o por donde usted recibe el link del Classroom, el link de la clase. Ese es el único medio. Nosotros no llamamos a nadie, no levantamos el teléfono, no agarramos por WhatsApp y la llamamos, señora Ñurka, ¿cómo está? La estamos llamando de SEACPA. No, negativo el procedimiento. Me disculpa que la tome como ejemplo, señora Ñurka, pero no estamos llamando a nadie. Hacemos hincapié en esto, hacemos énfasis porque tenemos bandidos, malhechores, choros, como usted les quiera llamar, que se meten a nuestros grupos y empiezan a llamarlos a ustedes con el fin de clonarle su cuenta de WhatsApp, hacer mil y un cosas. Entonces, si a usted alguien lo llama diciendo que es el del SEACPA, si tenga nuestro logo, usted lo bloquea, lo reporta y nos envía la captura. ¿Por qué? Porque nosotros no llamamos a nadie. Y esto es tanto para proteger su privacidad como la nuestra. Si alguien llega a caer en una de estas cosas, usted lo que hace es reportar el número de teléfono de la persona que lo llamó. Por favor, no nos reporte el grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque nos genera inconvenientes con la plataforma de WhatsApp y nos eliminan los grupos. Entonces, usted debe bloquear el número que lo llama, que la llamó. Muy atentos con esto. Entonces, por favor, tomen esa precaución por allí. Ya, y ustedes ya saben, SEACPA no llama a nadie. Ahora bien, volvemos a nuestros puntos importantes de nuestras clases. Y bueno, recuerden que este diplomado se divide en dos fases, la fase sincrónica y la asincrónica. La sincrónica es el día de hoy y el día de mañana, que son estos encuentros de hora y media que tenemos de 7:30 de la noche a 9 p.m. con la facilitadora. La otra fase, la asincrónica, ustedes la completan a través de nuestro Classroom o aula virtual. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, ya en su grupo de WhatsApp, desde hace días les han enviado el link del ingreso al aula virtual. Y bueno, yo también se los estoy compartiendo aquí en su chat por si no ha ingresado anteriormente. Denme un momento que esto no me muestra la pantalla. Ah, ok, perfecto. Bueno, con ese link que yo les estoy dejando en el chat, usted se viene a esta Google Classroom y va a seleccionar la opción unirse a una clase. Una vez usted se una, aquí podrá ver ya su muro de novedades. Intervención en el bullying. Aquí pueden ver algunas ya notas de sus compañeros que ya han realizado el calentamiento, algunos saludos y demás. Bueno, ¿dónde va a realizar usted la tarea como tal? Aquí donde dice trabajo en clase. También tienen
vamos a decirle un link para ingresar más rápido, que es por aquí, pero no les recomiendo omitirlo. ¿Por qué? Porque ustedes deben ingresar aquí donde dice trabajo en clase, ya que aquí está todo el material. Aquí está todo lo trabajado para la clase. Entonces aquí tienen la introducción, el programa de estudios, el calentamiento que les hablé hace ratito. Es un examen cortico, no se me asusten, no se me achicopalen, por ahí, como dicen en México, porque es un examen corto de conocimientos previos. Eso es solo para nosotros y la docente saber a qué se va a enfrentar o qué dudas y preguntas tienen ustedes o en qué tienen déficit para ella abordarlo. De igual forma, tienen un foro de dudas o preguntas donde usted podrá plantear su pregunta, no la plantea aquí en el muro, sino aquí, en este foro, y allí será respondida. Posteriormente tienen 2 unidades de contenido, cada lección, 2 y 4 lecciones. O sea, cada unidad tiene 2 lecciones, lección 1, y bueno, aquí pues donde van a ver la mayoría del contenido, incluso hasta videos y todo lo demás para que usted estudie. Aquí está la opción ver material y ahí va a poder ver completamente todo. Posteriormente seguimos bajando y aquí es donde usted va a realizar la tarea. Tenemos investigación y reflexión y evaluación final. Los loguitos azules son su tarea como tal, entonces usted viene, se viene para acá, toca el inicio de la pregunta, entonces usted le dice aquí lee alguna de las recomendaciones por parte de dirección académica. Aquí tiene una opción que le muestra que está asignada a la clase. Esto cambia cuando usted le entrega, dice entregado. Entonces, bueno, usted leyó, revisó las indicaciones, se viene para acá para ver pregunta. Y bueno, usted sube aquí un poquito y lee, por lo menos en esta primera pregunta dice, ¿de qué manera crees que el desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes puede reducir la incidencia de bullying en el aula? ¿Qué rol juega el docente en este proceso? Bueno, usted investigó, usted leyó todo el material, le pidió ayuda a su inteligencia artificial de confianza y bueno, usted se viene y plantea su pregunta aquí y su respuesta. Una vez usted le plantea su respuesta, usted le da la opción entregar, le va a volver a preguntar una vez deseas enviar la pregunta, una vez que no podrás cambiar la respuesta una vez la envíes. Bueno, usted si está seguro, usted le da aquí a la opción azulita entregar. Yo en mi caso no estoy seguro, entonces le voy a dar cancelar. Y bueno, así se resuelve su tarea. Así van a hacer con la otra pregunta también. Y posteriormente seguimos bajando hasta su evaluación final, que esta no se me adelanten tampoco porque esto tiene contenido de toda la clase. O sea, tiene contenido del día de hoy, del día de mañana y todo el material que está subido en el Classroom. Entonces, tienen hasta el día sábado para resolver la evaluación final. Así que no se me vayan a apurar para que no vayan a salir reprobados. Y bueno. Muy bien, ahora continúo por aquí rápidamente. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué no muestra esto? ¿Qué es eso? Bueno, y muchos de ustedes también preguntan si nosotros enviamos certificaciones. Bueno, no las enviamos. La certificación es opcional. Recuerden que nuestras clases son gratuitas. Realizar el Classroom, estar hoy en los encuentros sincrónicos es gratuito. Pero lo que sí usted debe dar es un aporte para su certificado. Ya les voy a decir cómo es. Pero ahora el SEACPA, para motivarlos más, trae para ustedes un bono de aprendizaje, un regalo. Por la adquisición de su certificado, el SEACPA le da un regalo. En este caso, para ustedes, va a ser un libro digital que se llama SOS Bullying, prevenir el acoso escolar y mejorar la convivencia, de Ferran Barry, y en su segunda edición. Este libro es un complemento, un regalo, es un complemento para ustedes, para que sepan cómo abordar a las víctimas de acoso escolar o cómo abordar el acoso escolar en su institución educativa. Bueno,
Entonces, ¿cómo vamos a obtener este libro? Muy fácilmente. Cuando usted realice el aporte para su certificado, que tiene un costo de 500 pesos dominicanos para las personas que viven en República Dominicana, mañana le amplío más esa información a detalle, y $9 para el resto del mundo. Venezuela y Colombia pueden pagar en su moneda nacional, no tienen que estresarse los participantes buscando dólares, Western, PayPal, nada de eso, porque pueden pagar en bolívares y en Colombia en pesos colombianos. Bueno, una vez usted paga su bono de su certificado, le dan acceso a su bono de aprendizaje, a su regalo. Entonces, aprovechen por allí. Mañana les ampliaré mucho más a detalle esto. Una vez que usted paga el aporte, pasada 24 horas, usted se mete a través de un link que le facilitan mis compañeros de trabajo, y allí va usted a escribir su nombre y su apellido aquí donde dice buscar fichero. Perdón. Bueno, aquí donde dice buscar fichero, usted va a colocar su nombre y su apellido y ahí va a aparecer su certificado. De igual forma, ellos le van a facilitar otro link y un código, cual es donde usted va a descargar su bono de aprendizaje en un entorno web o página web, nuestra página web, de este modo, que se parece a esta que está aquí. Esto es de los de septiembre. Bueno, ya vamos en noviembre y mañana se los mostraré cómo descargar su bono de aprendizaje una vez usted realiza el aporte. Y entonces nada, mis chicos, que sean bienvenidos. Gracias por prestarme estos minuticos de su atención. No le quito más tiempo a la quien de verdad es la persona que va a impartir sus conocimientos para ustedes. Espero la disfruten, espero capten muy bien la información, porque es una docente muy buena con la que ya he tenido oportunidad de trabajar. Y bueno, me toca nuevamente con ella hoy. Así que buenas noches, profesora Rosa Guedes. Sea bienvenida a su aula de clase. Muy buenas noches, tengan todos. Gracias por esas palabras introductorias inmerecidas que me haces en la noche de hoy. Bueno, muchas gracias por estar allí. Estos participantes que quieren aprender un poco más y que quieren compartir experiencias y también saberes acerca de un tema de tanto interés, de tanta importancia y que tanto afecta a nuestra población infanto-juvenil, como es el bullying o acoso escolar, un fenómeno social que ha adquirido proporciones gigantescas y que han cobrado víctimas, inclusive víctimas fatales. Y bueno, nuestro deber, nuestra misión, nuestro servicio como quienes estamos al frente de la educación es justamente prevenir e intervenir estas situaciones para que no sigan causando los estragos que hasta ahora vienen produciendo. Y bueno, agradecerle primeramente a Dios Todopoderoso que nos permite estar acá, nuevamente a ustedes, a CEAPA, que me otorga la confianza para abordar temas de tanta significación y de tanta actualidad. Gracias, profesor Isaac, nuevamente. Y vamos entonces a dar inicio en esta jornada al primer encuentro virtual sincrónico del Diplomado Intervención en Bullying, herramientas para profesionales de la educación. Seleccioné para ustedes, como acostumbro en algunas oportunidades, un video que nos va a permitir interactuar y también de alguna manera conocer cómo estamos ante este fenómeno, cómo es nuestra actitud ante ese fenómeno conocido como bullying o acoso escolar. Justamente el video lleva por nombre El acoso escolar contado por estudiantes. Prestemos atención para que después entonces podamos nutrirnos de la participación de todos ustedes o de la mayoría de ustedes. Adelante, profesor Isaac. En el instituto podemos evitar situaciones de trato malo si las personas que observan, en vez de ser pasivas, son activas. Quizá no se llama técnicamente acoso o maltrato o bullying, pero nos da igual. Si lo detectamos pronto, aunque ocurra una vez, vamos a evitar situaciones mucho más graves. Porque la clave para intervenir sobre estas situaciones es detectarlo. La primera categoría es exclusión social. Desplazar a una persona, marginar, no dejar que alguien se integre, marginar a alguna persona fuera del grupo,
En educación física, por ejemplo, cuando se hacen equipos o algo, dejar a alguien siempre marginado o el último, no, yo con este no voy. Comentarios como yo con este no me pongo, prefiero tener un 0 a hacer el trabajo con esa persona. Pensar en las redes sociales. Yo conozco un caso que es de una chica que tenía 2 cuentas de Instagram, una a la vista de sus compañeros de clase y luego tenía una que era todos sus sentimientos, y personas de su clase encontraron esa cuenta y llegaron a acosarla, a hacer que se deprimiera, que tuviera ganas de autolesionarse, y la hacían sentir muy, muy mal. ¿Algún ejemplo más de exclusión social? Te hemos invitado porque eres del grupo, pero no queremos estar contigo. No vengas tú, que si no, no va a haber nadie, no te quiere ver nadie. En los grupos de WhatsApp pasa un montón. Vale. Vamos a otra categoría. Es agresión verbal, es insultar, poner motes y difamar. Difamar es hablar mal de otras personas por detrás. Yo lo he vivido por las redes sociales. Quieras o no quieras, si te dicen cosas que no te gustan, duele mucho. Que yo no lo pasé nada bien. Te va a doler que te lo digan, aunque tu gente más cercana te diga no le hagas caso, está de broma. Son cosas que al final te dejan huella. Siguiente categoría, agresión física directa. Esta es muy evidente, pegar. Escucho muchísimo por el instituto. Yo a esa la pego. Cuando salgamos del instituto, fuera nos vemos y nos pegamos. Empujarle contra la pared, o mientras que iban por el pasillo, hacer con el hombro así. Tenía un amigo que era muy pequeñito y pues iban a por él siempre. Le cogían en clase, cogían el cuello, estampaba contra la pared y pues me tocaba a mí separarles. Cuando les separas, pues van a por ti directamente. Agresión física indirecta es romper cosas de otros, esconder cosas de otros y robar cosas. A la gente que le quite los móviles, quemen abrigos. Coger una redacción que tienes que entregar a la hora siguiente y romperla. Vamos a otra, que es amenazar. Cuando estás en una relación, luego lo vas a dejar y te amenazan con si me dejas voy a hacer tal, tal, tal y te voy a hacer la vida imposible. Si lo cuentas, yo cuento algo tuyo. Se me acusó de una cosa que no hice y entonces me amenazaron hasta el punto de yo no salir de casa por miedo, ni ir al instituto ni nada. Vamos con la última categoría, el acoso sexual. Típico en clase que te dan un abrazo, bajan la mano más de la cuenta, tú súbela, súbela, y que luego encima seas tú la mala. Una pareja que eran los 2 amigos míos, pues se separaron y el chico empezó a compartir fotos que la chica le había enviado. ¿Fotos íntimas? Sí. El acoso tiene 3 características. Uno es la asimetría. Uno tiene que tener más poder que la persona que es acosada. Por eso queremos que os fijéis ya de entrada no solo en estos indicadores, sino quiénes son la gente de vuestras clases que es más vulnerable. Pero el acoso no solo necesita asimetría, sino que también necesita intencionalidad de hacer daño. Yo voy a hacer esto, voy a mandar esas fotos para que los demás se rían de ti. Voy a contar intimidades para hacerte daño, para difamarte. Y la tercera característica es que haya reiteración, que pasen varias veces. ¿Qué estrategias podríamos seguir para intervenir como equipo que observa ante estas situaciones? Me parece muy importante que en los centros haya un grupo de alumnos ayudantes o mediadores que se dediquen específicamente a esto y que entre los que hacen sufrir y los que sufren, que haya una mediación, que se reúnan, que hablen, que cada uno exprese sus sentimientos y que entre ellos se empaticen y no sé, que pueda cambiar la situación. Sí, como crear esa estructura de manera más preventiva. Sí. Por ejemplo, de parte de los institutos, que empiecen a visibilizar que hay una serie de tratos que no están bien y que la persona que lo reciba le conteste, que no se quede callada. Yo creo que lo más importante es empatizar. Y yo creo que la pregunta es, ¿qué gano yo haciendo eso? Pues para nosotros es muy importante que sintamos que tenemos la posibilidad de evitar estas situaciones y tenemos muchas cosas que podemos hacer. Podemos tejer una red de apoyo social en torno a personas más vulnerables y después habéis hablado mucho del entorno y es lo que queremos, que en los centros haya estructuras de personas, como decía Alejandra,
ya de entrada, antes de que se produzca ninguna situación, que estén dispuestas a observar, a echar una mano, a acercarse a la gente. Que cuando vean que un chico le da un golpe en el culo a una chica, no digan que jaja, que eso es una situación de la que hay que hablar, que hay que visibilizar. Si hay acoso, si hay trato malo, es porque hay espectadores que nos quedamos callados. Necesitamos contar con todos y con todas. Porque el acoso no ocurre en una clase, en una esquina oscura. Todos los ejemplos que habéis puesto ocurren delante de todos y de todas. Bien, ¿qué les pareció el video? Siempre aprendemos algo, ¿no? Acerca de las diferentes formas de acoso escolar y que cada vez se van diversificando más y algunas se van haciendo muy sutiles, pero por sutiles no menos lesivas, no menos dañinas. Entonces, es importante que también vayamos conociendo y actualizándonos. Vamos a reflexionar entonces un poco acerca de lo que observamos en el video. Y como siempre, pues me gustaría saber en la voz o en el escrito de ustedes, en su escritura por chat, ¿qué aprendizaje obtuvieron del video? ¿Desconocían alguna forma de bullying de esas que mencionaron allí? ¿Qué creen más importante de todo lo que comentó ese grupo de estudiantes junto a quien les dirigía? Profesor Isaac, si me apoya. Claro que sí, profe. Ya estoy dando los permisos por aquí. Bueno, antes de darle los turnos de participación, recordarles que deben mantener sus micrófonos cerrados para no dañar la grabación de su clase. Entonces, solo lo debe abrir la persona a quien yo llame y deben estar atentos también. Si levantan la manito, deben estar atentos para que puedan abrir su micrófono en el momento y no perdamos mucho tiempo en esa espera. Entonces, la primera persona que tiene la mano levantada desde hace rato, que me la levanta cada ratico, el señor Jackson Salas León, quien nuevamente comparte clase con nosotros, profe. Entonces, señor Jackson, buenas noches. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Buenas noches, desde Venezuela. Soy docente de artes, como ya lo había mencionado en diplomados anteriores, y de verdad no conocía 2 o 3 tipos de bullying de lo que nombraron ahí, y yo me sentí muy identificado porque en lo que fue en mi proceso de educación escolar y educación en el liceo, yo sufrí de bullying, pues entonces vi a los muchachos reflejados en mí, sus intervenciones, y yo, en serio, me hacían eso y yo no sabía qué tipo de bullying era el que me hacía. De hecho, en la escuela sufrí de bullying por medio de la docente, pues. Y eso fue algo que me marcó de verdad mucho. Bueno, esa es mi intervención. Muchísimas gracias, un gusto tenerlo de nuevo por acá, profesor Jackson. Es de verdad muy grato saber pues que estos temas llaman la atención y que tenemos por allí pues fieles y constantes seguidores. Eso quiere decir que estamos llegando y que hay deseos de seguir aprendiendo y de compartir. Bien, ese aporte que nos hace es sumamente valioso porque nos habla de una experiencia personal y pone en el tapete una forma de bullying que a veces está solapada, inadvertida. Y yo coincido con el profesor Jackson en el sentido de que en un representativo número de veces las situaciones de acoso escolar o de bullying ocurren porque hay quien las permite o porque hay quien las propicia. A veces creemos que estamos corrigiendo o que estamos haciendo un chiste, pero resulta que si hay que pensarlo muy bien antes de hacer una broma o contar un chiste. Si ese chiste de alguna manera ridiculiza, descalifica a alguna de las poblaciones vulnerables, entonces es mejor que no lo diga porque no es chiste. Puede ser acoso, maltrato, humillación. Bien,
¿Otra persona? Sí, profesora. Adelante la señorita Jennifer Alcántara. ¿Puede abrir su micrófono, señorita Jennifer? Buenas noches. Ok, ¿Quién más estará? mientras la señorita Jennifer intenta abrir su micrófono, señorita Rosy Arteaga, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Señorita, allí está la señorita Rosy. Buenas noches. Adelante, Buenas señorita noches. Rosy. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Rosa Arteaga. Soy de Venezuela. Me pareció muy importante este diplomado. De verdad que actualmente yo no soy docente, pero soy personal administrativo en una institución educativa acá en mi país. Actualmente se está presentando un acoso escolar en el aula de primer grado. En cuanto a los insectos, hay, creo que son 5 o 6 niños que acosan constantemente a uno de los niños también que son compañeros de ellos. Con eso, el niño le teme a los congolochos, no sé si ustedes tienen conocimiento de ese insecto, parece como una culebrita. Pues actualmente se presenta esa situación y ante todo, casi todos pierden el control, ocasionalmente gritos, el niño le da pánico, el niño grita, a veces la maestra no encuentra qué hacer y toda la comunidad como tal, educativa, intervenimos allí. Es la única aula que como tal tiene esa situación de convivencia no deseable, pues, porque hay momentos en que muchos se reían y pensaban que era algo normal, lo veían como algo normal. Resulta que el niño tiene mucho miedo, mucho pánico y ya todos como tal conocen esa debilidad y lo hacen a propósito. Sí, Esa muchas era mi gracias. intervención como tal. Ok, No sé muchísimas cómo pudieran gracias. ayudarnos en cuanto a eso. Sí, Rosy, le recomiendo que esté pendiente tanto hoy como mañana porque vamos a suministrar estrategias y si fuese posible que la docente de este niño estuviese presente, que hiciera el diplomado, sería maravilloso. Bien, la situación de acoso escolar se puede presentar a todo nivel. Se dice que es más frecuente en la segunda infancia, a partir de la segunda infancia y en la adolescencia. Sin embargo, fíjense cómo ustedes, cómo vemos a nivel de primer grado, niños muy pequeños, donde ya de alguna manera están aprendiendo, porque esas son conductas aprendidas, las conductas de acoso escolar son aprendidas. Y a lo mejor lo están modelando de alguien que le han observado, bien sea un modelo en vivo, un modelo simbólico, personajes de videojuegos, personajes de series, tantos modelos de violencia y de acoso a los que estamos expuestos. Inclusive, hay comunidades que tienen casi que como una costumbre o como que un rasgo característico de esas poblaciones, el acoso, disfrazándolo bajo otros nombres, como por ejemplo, es muy bromista, está chalequeando, dicen en otros países, solo quiere jugar, esa es una manera de jugar, pero como les dije anteriormente, cuando ese juego, ese chiste, esa broma aparente hiere a alguien, ya deja de ser broma, chiste o diversión, pasa a ser acoso, pasa a ser maltrato. En el caso de este niño, hay que estar muy pendiente porque estamos hablando de una fobia por todas las características que está dando la profesora, la participante Rosy. Estamos ante un caso de fobia y evidentemente quien la experimenta se ve expuesto entonces al estímulo fóbico, eso le paraliza y le genera terror, una ansiedad extrema y bueno, que puede llegar a desencadenar otras situaciones bastante lamentables. La docente allí tiene una gran responsabilidad en el sentido
de que debe propiciar, en primer lugar le diría esto y luego vamos al cómo, propiciar la convivencia, los valores, que yo lo primero que haría en este caso sería moderar una conducta de apoyo, de protección inclusive a este niño, pero por otra parte también con los que están haciendo bullying, que por lo general debe haber un líder, hablar con este líder y acerca de los peligros del bullying y en su lenguaje, porque estamos hablando de un niño de primer grado. Y no hay maldad como tal, pero es la reacción. Conductualmente, cuando los demás se ríen, cuando los demás apoyan, cuando obtienen la atención, se están de alguna manera reforzando positivamente esa conducta y por lo tanto el acosador continúa emitiendo ese comportamiento. Por lo tanto, entonces aquí hay que generar acciones. Primero, individualmente, pero también colectivamente, trabajar muchísimo la convivencia, trabajar muchísimo el respeto. Vamos a, bueno, de alguna manera ya hemos tenido vivencias en lo que estamos por aquí ventilando, ¿no? Nos hablaba quien estaba a cargo del video de criterios o categorías y en primer lugar nos mencionaban la exclusión social y me gustaría escuchar qué les quedó de lo que significa la exclusión social en el acoso escolar y de qué manera se puede manifestar. Profesor Isaac. Sí, profe, aquí estoy. Uh-huh. ¿Otro participante? Sí, para que hablemos de la exclusión social. Ok, De perfecto. qué manera la entiende y si ha tenido la oportunidad de presenciarla y en cuál de sus manifestaciones. Señorita Alcira Guerrero, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Bueno, entonces vamos a hacer algo. Voy a bajar las manitos nuevamente porque no necesito levantar la pregunta anterior. La persona que desee participar puede puede levantar su mano. Señores, recuerden mantener su micrófono cerrado, por favor. Solo lo va a abrir la persona a quien yo llame. En este caso era la señorita Alcira Guerrero. Ajá. Ok. Señor Roberto Vargas, por favor, mantenga su micrófono cerrado. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, soy de aquí de Venezuela. Soy educadora, directora de un colegio, religiosa, eh, religiosa quiere decir hermana religiosa. Bueno, la exclusión social, bueno, eso se vive constantemente. Una de las cosas de que un niño sufre acoso también es los sobrenombres. Cuando hay exclusión, el niño se siente solo, se siente abandonado, se siente distraído también y, y, lo, y se apoya, o el refugio de él es esconderse también ante situaciones que no quiere pues, vivir. Y lo he vivido personalmente cuando era pequeña y también lo he constatado con estudiantes de aquí del colegio y he tratado de luchar, esta es una lucha todos somos todos y no todos apoyar el trabajo en conjunto, ¿no? Tanto los docentes como los estudiantes, como el personal obrero, administrativo, todas las personas que somos entes educadores, aunque seamos de una oficina, eh, somos parte de esa inclusión y no exclusión. Entonces, incluir eso implica atención, implica acompañamiento, implica estar ahí y velar para que eso no se repita, que eso no ocurra y
y estamos en una sociedad donde el niño todo lo absorbe y lo ven eh, como bullying. Y porque no me mira, y justamente ayer tuve que presentar un caso de una compañerita y destruir la compañera. Entonces eso es bastante fuerte y hay que trabajar de la mano junto con los padres de familia. Y muchos de los casos de bullying también vienen por... Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto, por esa experiencia como directivo de una institución educativa, ayuda mucho, y el ver cómo para usted el solo hecho de estar acá, vemos cuánto significa el estar al frente de una institución donde muy probablemente pues se están presentando situaciones de bullying y que lógicamente pues hay que abordarlas. No digamos atacarlas porque no es hablar el mismo idioma, sino abordarlas e intervenirlas para erradicarlas. Bien, vamos con otra intervención. Perfectamente, la señorita Valentina, me imagino que es Colmenares. Señorita Valentina, buenas noches. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, perfectamente. Me llamo Valentina, me comunico con ustedes. Me comunico aquí con ustedes desde Venezuela. Y bueno, me llamó mucho la atención porque más que todo, creo que los que estamos aquí presentes sufrimos lo que es el bullying. Mayormente, aquí en mi país, Venezuela, antes no lo llamaban bullying, sino chalequeo. Pero pocos los docentes tomaban como en cuenta al estudiante el tímido, el por qué no habla, y lo dejaban tranquilo. No había como ese seguimiento, ni tanto social o como psicológico pedagógico. En cuanto ahorita, en la actualidad, veo muchas estrategias psicosociales que forman parte de la parte científica. ¿Por qué científica? Porque tenemos que saber el por qué el niño actúa así. Quizá la persona que le está haciendo bullying al niño, que en este caso es inocente, puede ser la persona que le está haciendo bullying, puede ser más afectada que el mismo niño. Puede ser el entorno que está, puede ser la clase social que se presenta, o incluso puede ser la familia que no toma en cuenta al niño. Entonces a desquitarse, su depresión, su rabia, su ira, me imagino que lo hace para llamar la atención con otros niños y no ver el daño que le causa al niño inocente sin hacer nada. ¿Por qué lo hablo? Casualmente, como psicóloga, yo soy psicóloga social, he visto muchos niños y tengo muchos pacientes que sufren de depresión. Tengo un niño que tiene 7 años de edad y tiene depresión infantil, debido a que no le gusta relacionarse con las personas y mayormente los niños atacan porque es tímido. El niño es autista y empiezan a chanquearlo. Es muy difícil evaluar lo que es los niños autistas, los niños con Asperger. En el caso, tenemos que saber que todos somos iguales, a lo mejor tenemos mucho tipo de conocimientos diferentes o estrategias o metodologías diferentes de estudio, pero eso no lo identifica que somos personas anormales, no. Por lo general, me genera mucha inquietud, hasta tristeza, porque siempre veo al niño llorando, no me quiere hablar, incluso tiene 7 años y todavía se orina en la cama, no avisa totalmente cuando va al baño, incluso la mamá volvió a retroceder a colocarle el pañal. Entonces es un seguimiento muy crítico porque en vez de avanzar el niño está retrocediendo. En ese caso no sé cómo podríamos buscar una estrategia o herramientas para que la madre pueda trabajar con el niño. Muchísimas gracias, Valentina, tomando muy en cuenta su participación y pues sobre todo esa confianza que deposita al preguntarnos cómo puede apoyar. Desde la perspectiva suya como psicólogo es mucho lo que se puede hacer. Primero que nada, entender que hay una condición, que es un trastorno del neurodesarrollo
como se denomina actualmente, al trastorno del espectro autista. Ya la clasificación entre Asperger, autismo de alto funcionamiento o bajo funcionamiento, esa clasificación fue sustituida por la denominación trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque hay una amplia gama y se dice, inclusive, yo he trabajado ya anteriormente diplomados aquí sobre el TEA, sobre el trastorno del espectro autista, que no hay un niño en el espectro que sea igual a otro. Así, imagínense cuánta es la diversidad de las características. Bueno, esto los hace muy vulnerables porque, claro, dependiendo del compromiso y el grado del espectro autista, pues también va a ser la actuación. En este caso, hay que trabajar con el niño, primero viendo desde qué punto de vista trabajar con el niño, con la docente, con la madre, con la psicóloga, por supuesto, y comenzar desde el aula a trabajar un proyecto de convivencia y yo diría que respeto a la diversidad. Y yo me apoyaría en las fortalezas, porque alguna fortaleza debe tener este niño. Me apoyaría en las fortalezas y trataría de que este niño, en lugar de ser expuesto por su vulnerabilidad y por sus áreas por desarrollar, fuese mejor expuesto por sus fortalezas. Y en ese sentido, ser reconocido, ser motivado para que se le tome también como alguien que tiene el derecho a la inclusión. Yo pienso que a veces como tememos, desconocemos las características de las personas comprendidas en la neurodiversidad. Entonces, tratamos más bien de dejarlos relegados o no tomarlos mucho en cuenta sin mala intención, pero como para que nadie se meta con ellos. Pero a veces eso resulta o da el efecto contrario. Por tanto, una de mis sugerencias sería esta, y por supuesto, yo insisto, trabajé un poco, Valentina, la pedagogía del amor, ¿sí? Léase a Antonio Pérez Esclarín, trabajé un poquito la pedagogía del amor y sus estrategias en el caso de este niño, y por supuesto, en casa, todo el afecto, todo el apoyo, y ensayar conductualmente cómo debe reaccionar. Bien, vamos a englobar las 3 categorías que vienen aquí, que son la agresión verbal, la agresión física directa y la agresión física indirecta. ¿Qué observaron en el video? ¿Qué experiencias han tenido al respecto? ¿Les escucho? 2 personas. Muy bien, permítanme un segundito por aquí. Listo, entonces sería la señorita Bélgica Tejada, quien puede abrir su micrófono, por favor. Señorita Bélgica, si aún desea participar. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo estoy trabajando en un colegio y veo mucho lo que es la agresión entre los compañeritos, la falta de respeto, también lo que es la misma agresión verbal y física con algunos compañeritos que no son tan sociables, que no se integran mucho al grupo. Y veo como los niños con esa edad tan bajita, cuando digo bajita, con poca edad, y son tan crueles, son tan despiadados. En el caso de ya, ese tema ya pasó, que es la exclusión social, quería aportar una opinión. Tengo un jovencito que él le hicieron una operación y él no puede caminar totalmente. Está usando un andador.
Me lo encuentro en la hora de recreo y yo le pregunto que qué le pasa y él me dice, es que mis compañeritos se van, me dejan solo, parece como que no le importo, no se preocupan por mí, ni saben cómo me siento. O sea, él se siente excluido. Eh, no sé ahí cómo podemos ayudar a ese niño. Ese es mi aporte. Pasen buenas noches. Muchísimas gracias, Bélgica. Pues nuevamente un aporte muy valioso. Y es cierto, mire, cuando les digo que es alarmante, no estoy exagerando. La exclusión social, las distintas formas de acoso escolar se están haciendo muy frecuentes. Entonces, yo apunto hacia un trabajo mancomunado. Yo creo que en estos momentos, uno de los contenidos que debe desarrollarse de manera teórico-práctica en los proyectos de aula, en los programas, es justamente un proyecto dirigido hacia la convivencia escolar. Bien, es sumamente necesario, porque es que si no sabemos convivir, y tomaba nota de lo que nos decía Bélgica, en el sentido de esas conductas agresivas, la mayoría, y eso está demostrado hasta científicamente, la mayoría de las conductas agresivas son aprendidas y las aprendemos porque las observamos y sabemos que todos tendemos a imitar. ¿Y qué es lo que imitamos? Lo que nos parece prestigioso. Y si un niño observa cómo el compañero que agrede, el que grita, el que acosa, es el que tiene como más liderazgo, el que llama más la atención, el que sobresale de alguna manera, entonces esa conducta va a seguir siendo repetida, ese comportamiento va a seguir siendo imitado, modelado. Pero también tenemos otra fuente de modelos agresivos, como son, como les dije anteriormente, los que observamos en los videojuegos, en las series, en este tipo de material virtual al que está llegando a nuestros niños sin ningún control. Sin ningún control. Entonces, lamentablemente, al tener acceso y se van difundiendo y también se van aprendiendo nuevas formas de maltrato, pues ustedes se podrán imaginar qué es lo que el futuro que nos espera si no intervenimos. Creo que hay que propiciar esa conducta o esa actitud favorable hacia la convivencia, pero no solamente desde una sola persona, desde un docente, sino que también desde los medios, desde esas nuevas tecnologías, empezar a darle también más importancia a lo que significa la convivencia. A mí me llaman poderosamente la atención porque yo también interactúo, por supuesto, en redes y conozco, porque forma parte de mi día a día y hay que actualizarse. Pero de ver que muchas personas que se dicen influencers, el 95% justamente se dedica a exponer a las personas más débiles, a hacer videos entre comillas graciosos de personas que pasan por situaciones muy vergonzosas y ver cómo se ponen a la burla como el 95% y apenas el 5% de algunos influencers, pero contradictoriamente estos influencers están llamando la atención y siento que dentro de todo están adquiriendo prestigio porque nos transmiten los valores de la sencillez, de la humildad, del respeto. A mí me impresionan favorablemente dos jóvenes, no sé, conozco muy bien quiénes son, pero no es la idea pues estar mencionando específicamente, dos jóvenes que desde su hábitat en una zona rural le enseñan a los seguidores cómo es una vida sencilla, una vida de respeto, una vida donde nadie en la familia acosa a nadie, donde todos cooperan. Y recuerden esto, que el primer escenario
donde los niños ensayan lo que va a ser su conducta en los demás ambientes, es en la familia. Y es muchas veces en la familia donde se propicia el acoso. Y después, por supuesto, la escuela. Esta mañana, sin ir muy lejos de lo que estamos hablando, yo estaba dando clase en posgrado y estábamos justamente en una asignatura que se llama protocolo de casos, donde se exponen situaciones de conductas disfuncionales y cómo abordarlas. Y me llamaba poderosamente la atención que una de las participantes estaba abordando un caso donde un niño que tiene el hábito no operativo de succionarse los dedos o chuparse los dedos, como dice, o llevarse los dedos a la boca, fue expuesto y sometido a acoso por parte de la docente. Y fíjense, a veces como creyendo que ella estaba haciendo o interviniendo adecuadamente, le hizo la observación al niño delante de los compañeros. El niño va, se lo cuenta a la madre, y la madre va y reclama en la institución, le reclama a la docente de la manera pues como trató de corregir a su hijo. Bueno, ¿qué hizo la docente? En lugar de rectificar y de cambiar su comportamiento, pues llegó y les dijo a los niños, ¿qué les parece? Ahora la mamá de, no digo el nombre, de R, vamos a por decirle algo, ahora la mamá de R vino a reclamar porque yo le dije a R que dejara de llevarse los dedos a la boca. Vamos a decirle todos ahora, de expresión, vamos a ver, mamadedo o chupadedo, eso, y todos los niños empezaron a aplaudir, encabezados, liderizados por la docente, y a decirle el apodo que les estoy comentando. Entonces, que ella lo que quería era corregir, dijo, pero todavía nos falta mucho por aprender, y aquí viene una habilidad emocional, que por cierto, la próxima semana vamos a estar en un diplomado sobre inteligencia emocional. Falta la habilidad emocional de la empatía. Antes de hacer algo, de inventar, primero prepárese, documéntese y después vea si aún teniendo documentación sobre la técnica o estrategia que va a aplicar, vea qué efecto puede causar, porque no todos los niños tienen o son susceptibles o tienen una sensibilidad diferente, y eso hay que respetarlo, porque esto que les estoy diciendo, eso no es ninguna técnica, eso fue a todas luces el publicitar y propagar y propiciar el maltrato o el acoso. Entonces, de todo punto de vista, criticable. Muy bien, y en cuanto a las amenazas y acoso sexual, ¿qué me pueden decir? Tiene la palabra la señorita Jocabec Torres, que también ya ha compartido antes aula con nosotros. Señorita Jocabec, buenas noches. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Sí, muy buenas noches, bendiciones para todos. Amén, bienvenida nuevamente. Gracias, gracias. Complacida de estar en este nuevo diplomado con un tema muy importante y muy serio. Como psicóloga escolar que trabajo aquí en una escuela pública en República Dominicana, es algo que vivimos a diario, o sea, lo observamos en los estudiantes, esta forma de tratarse. Y es por eso que el Ministerio de Educación ha implementado varios programas, tanto para las escuelas como también para los padres. Y estoy muy de acuerdo con lo que usted ha dicho en todo. Desde la familia debemos trabajar con nuestros niños, trabajando la autoestima, esos valores de empatía, respeto, el buen trato, el aceptar al otro como es. Y déjenme decirle que en mi experiencia esos programas han dado resultados. Yo puedo observar más agresividad, violencia, más que bullying, porque el bullying, para que sea bullying, tiene que ser constante, permanente, y eso allá lo tenemos prohibido. Incluso el mismo Ministerio de Educación ha establecido
unas normas del sistema educativo para una sana convivencia. Y en esas normas están muy claras cuáles son las faltas leves, graves y muy graves. Y cada una de ellas tienen también sus estrategias, sus medidas disciplinarias que la agotamos a cabalidad. Y déjeme decirle que gracias al Señor está dando resultados. Es lo que proponemos a los demás personas que están en el grupo ¿verdad? Como experiencia, dan resultados desde el Ministerio de Educación, programas internos del centro, involucrando también a la familia. Yo creo que haciendo esto podemos no eliminar, porque lamentablemente la maldad está en el corazón, la maldad de hacer daño. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, que cada día más viene algo nuevo. El bullying no solamente es a través de la agresión verbal, porque se dicen palabras, se ponen sobrenombres, que tú morenito, que tú gordito, eso está, se trabaja día a día para que eso no se dé. Igual la agresión física, eso es lo que más se observa en nuestro centro educativo. Sin embargo, entiendo que un trabajo en conjunto, familia, escuela y toda la comunidad educativa podemos tratar de bajar los índices de bullying y violencia que hay en las escuelas. Es un trabajo en conjunto, como usted ha dicho. La familia hay que integrarla, esa participación constante, esos talleres, esa escuela de padres, esos programas educativos de reflexión, de sensibilización a los padres, es sumamente importante. Así que este diplomado está añadiendo estrategias nuevas también, porque día a día uno aprende algo nuevo. En lo sexual, justamente en esta semana observé un caso de un estudiante que visiblemente podemos diagnosticar que tiene un TDAH, maestra, pero como no soy clínica, no podemos diagnosticar, tiene todos los síntomas. Sin embargo, ese niño está dibujando en hojas la parte íntima de su mismo sexo, ¿verdad que sí? Y se lo muestra a sus compañeros. Y dije, bueno, ya aquí hay una situación que hay que preocuparse. Entonces, el abuso sexual también se da silencioso, pero se da. Y hay que tener muy en cuenta ciertas señales que nos mandan los niños. Y como le dije, la familia es uno. Muchas veces suceden cosas en la escuela que en la casa no saben nada. Y sigue sucediendo en la escuela por eso mismo, porque los padres no se enteran, no se dan cuenta. Entonces, un trabajo en conjunto, esos programas, ponerlo a trabajar. Y yo sé que con la ayuda del Señor podemos lograr que esos índices de bullying y violencia en las escuelas, en nuestros centros educativos, puedan ser disminuidos. Es cuanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ocabe. Usted pues con su intervención le ha dado un cierre a este espacio para la reflexión y para iniciar la clase y entrar de lleno en los contenidos. Es cierto, estas formas de acoso, de bullying también, bajo la denominación de amenazas y bajo la denominación de acoso sexual también están presentes. Y no solamente presentes en el escenario escolar, muchas veces en el escenario familiar, porque un hecho cierto es que la mayoría de las situaciones de abuso sexual, quien el abusador, la persona que actúa como abusador, es alguien muy, muy allegado a la familia. Cuidado, y en muchísimos casos, un familiar. Por lo tanto, hay que estar muy pendiente y una de esas características, y de verdad la felicito a la psicóloga Jocabé, porque ella, aún siendo psicóloga, reconoce cuál es su campo de acción y dice, un niño con un aparente TDAH, pero no lo diagnostico porque no soy clínico. Qué manera tan respetuosa en cuanto a los campos profesionales y especialistas en determinadas áreas. Eso es honestidad, eso es ética. Y bueno, cerrando, vamos entonces ahora a abordar toda esa serie de aspectos que nos van a conducir a cuál es la actitud que el docente debería tener y qué herramientas va a implementar, qué estrategias. Como les digo, entre hoy y mañana vamos a estar dilucidando toda esta serie de contenidos. Bien, continuamos. Adelante, profesor Isaac. Muy bien.
¿Por qué la educación primaria es tan importante? ¿Por qué hablamos de que justamente es en la segunda infancia, a partir de la segunda infancia y de la adolescencia, donde se está viendo los mayores índices de acoso escolar, de bullying? Pero también nos alarma que, como ustedes muy bien lo dijeron, ya se están presentando inclusive antes, porque es tanta la difusión, tanto el modelamiento que hay, que bueno, cada día se está haciendo más frecuente, incluso en rangos de edades menores. Y sabemos, pues, en la educación primaria, a partir del primer grado, los niños están ávidos de aprender, están en un momento idóneo para entrar en contacto con esas experiencias que se van a transformar en aprendizajes durante la primaria, porque no, en los primeros grados no, esto es progresivo, ellos van aprendiendo a pensar de manera crítica. Si se les entrena en la cotidianidad y no estamos exponiéndolos a situaciones de sobreprotección, también van aprendiendo a resolver problemas, también van aprendiendo a convivir, a trabajar en equipo, en un marco de respeto, ¿sí? Y por lo tanto van desarrollando esas habilidades comunicativas y habilidades sociales en general. Y por lo tanto, pues es un momento propicio también para fomentar y trabajar valores. Así como decía la licenciada Jocabec, la psicóloga Jocabec, fomentando escuelas para padres donde se trabajen, se fomenten, se estimulen el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, el reconocimiento a la diversidad, no solamente cultural, sino a la diversidad de todo punto de vista, ¿sí? De género, diversidad religiosa, diversidad filosófica, neurodiversidad, el respeto y la tolerancia. Continuamos. Entonces, es importantísimo que nosotros conozcamos. Yo siempre parto de aquí, ya quienes me han seguido anteriormente deben conocer que mi estilo es que para poder conocer el problema, yo tengo que ver qué es lo que se espera. ¿Y qué es lo que se espera de un niño entre 6 a 12 años de edad? Que este niño esté, así como les dije, ávido por aprender, que tenga objetivo, que le entusiasme asistir a la escuela, que le entusiasme preguntar, que sea curioso. Eso lo decía el maestro Simón Rodríguez, uno de los docentes del libertador Simón Bolívar. O sea, enseñen al niño a ser curioso. Si ustedes quieren que el niño aprenda, enseñen, que sea curioso, permítanle que pregunte. No hay ninguna pregunta estúpida, no hay ninguna pregunta necia. Los necios somos nosotros a veces que desestimamos y minimizamos o también hasta nos burlamos de algunas preguntas que nos hacen los pequeños. Bien, también se espera que durante esta etapa la relación con los papás va cambiando, primero porque ya salen de ese claustro materno, paterno del hogar y se incorporan y van a interactuar con sus docentes y con otros compañeros, con otros adultos significativos, y muchas veces vemos cómo hasta los papás se ponen celosos. ¿Por qué? Porque el docente va adquiriendo una influencia, un poder, y esto hay que manejarlo y verlo con muchísima prudencia, va adquiriendo poder y va adquiriendo hasta control. Y por lo tanto, pues debe hacer un sabio uso de esa ascendencia que va cobrando en cuanto al niño, al estudiante que tiene allí, y cuya misión pues es enseñarlo, la misión del docente hacia este niño. Muy bien, por lo tanto, durante esta etapa también se van dando cambios cognitivos. El pensamiento se va transformando, ya deja de ser ese pensamiento muy concreto, muy inclusive preoperacional, en el sentido de que no hay análisis, no se aplica la lógica, poco a poco hasta lograr llegar a un pensamiento un poco más crítico, donde también se puede inclusive ya interpretar, expresar con las propias palabras, resumir y en el modo de aprender. ¿Continuamos? Muy bien. Igualmente va experimentando emociones y empieza a alegrarse con los triunfos, a entristecerse con las pequeñas derrotas o las grandes derrotas, y eso es válido, porque así va desarrollando tolerancia a la frustración. Porque si nosotros encerramos al niño en una cúpula,
de cristal y no le dejamos que se defienda, pues también se convierte en una víctima fácil, una víctima propiciadora del acoso. E inclusive llega a ser esto tan fuerte. Ah, no, es que la culpa es de la víctima o que se deja. Entonces, también hay que enseñar a manejar la frustración. Y toda emoción que van experimentando les va permitiendo a generar una adaptación. En la medida que van experimentando tristeza, rabia, alegría, temor, miedo, esas emociones básicas, de manera casi que instintiva, porque no es intencional, sino más bien adaptativa. Y entonces, todas estas emociones le van permitiendo expresarse e inclusive ir desarrollando la inteligencia emocional y conocerse más, conocerse y conocer desde la inteligencia emocional. Por supuesto, también su medio social se expande, como les dije anteriormente, y los valores que aprendió en la familia permanecen, pero también se van incorporando o hasta se van descartando otros según lo que se observe en ese entorno, que pasa a adquirir mucha importancia para el niño. Continuamos. Y desde el punto de vista socioemocional, retomo un poquito a un famoso autor, el creador de la teoría del desarrollo socioemocional, Erik Erikson, quien denomina a esta etapa entre los 6 y los 12 años, 7, 13 años también dicen algunos por allí, se llama laboriosidad de su inferioridad. Como que esta teoría confronta dos categorías, es decir, la laboriosidad se contrapone a la inferioridad. ¿Y qué se espera en la laboriosidad? ¿Qué se espera que el niño logre? Que vaya adquiriendo autonomía, que vaya sabiendo, conociendo cuando obtiene un triunfo y qué significa esto y cómo actuar cuando gana, pero también cómo actuar cuando pierde, saber perder. Muchas veces al niño acosador no se le enseña a perder, no aprende a perder. Y entonces siempre quiere ganar y muchas veces ganar y ganar prestigio, ganar liderazgo a costa del sufrimiento de otro compañero o de la humillación de otro compañero. Bien, si nosotros no desarrollamos, cuando digo nosotros, los adultos significativos, no desarrollamos esta categoría de laboriosidad, de independencia, de autonomía, pues lo que va a desarrollar el niño es la inferioridad. Entonces se puede considerar bueno para nada, inútil, y siente que no hace nada bien. Por supuesto, su autoestima se lesiona, y al lesionarse la autoestima, pues sabemos todas las consecuencias que eso puede traer. Y cuando la idea entonces es que experimente, que juegue, que aprenda a desarrollar sus cualidades, potenciar las que ya tiene y las que tiene menos desarrolladas, también trabajarlas, pero en un mundo donde se le respete de acuerdo con sus características individuales y así como también él pueda respetar a los demás, atendiendo a esas características también particulares. Continuamos. Y el bullying, bueno, como les dije reiteradamente, causa alarma social, es un fenómeno que se visibilizó o al que se le dio nombre, porque no es que no existiera, ha existido desde siempre, pero se visibilizó. Y fue Olbeus quien alrededor de la década final del siglo XX, pues lo denomina así, bullying o acoso escolar, cuando un estudiante, porque es en ese ámbito que se ubica este tipo de acoso, está siendo repetidamente agredido por un estudiante, por otro estudiante que por lo general no actúa solo. Siguiente lámina. Y es importante que tengamos en consideración que no es lo mismo agresividad, y agresividad no es igual a conflicto no es igual a violencia, ni violencia igual a acoso escolar, ni entre las cuatro son iguales. Son términos
similares, con muchas similitudes, pero también con diferencias muy marcadas. Entonces, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a distinguir? Bueno, hay unas características puntuales. Si vamos a la agresividad, mis estimados participantes, es un comportamiento natural. Todos nacemos con una carga agresiva. ¿Por qué? Porque debemos tener esa dosis, aunque sea mínima, de agresividad para poder defendernos ante las situaciones que son realmente amenazantes o que pueden poner en riesgo nuestra integridad. Es necesario. Pero esto se espera en toda persona. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Cómo modular la agresividad, cómo canalizar la agresividad. Por lo tanto, si vamos a hacer un programa de intervención, nunca digamos un programa para extinguir la agresividad, sino para gestionarla, para disminuirla, para modularla. Y mediante técnicas de inteligencia emocional y técnicas conductuales, como la autorregulación, el autocontrol y la autoformación. Ahora, el resto de las conductas o de los términos que estamos viendo acá, conflicto, violencia y acoso escolar, son aprendidas. Y llegamos al conflicto. El conflicto es una situación en donde hay dos o más personas que tienen oposición en cuanto a intereses, opiniones, criterios, y por lo tanto, pues, es un hecho social que debe ser abordado y resuelto, no se debe ignorar. ¿Por qué? Porque el conflicto puede traer situaciones de violencia. Y sabemos ya, porque es del conocimiento común, que para la resolución de conflictos existen técnicas, existen enfoques como la resolución de problemas, como la mediación, la negociación y el arbitraje. Son mecanismos de resolución de conflictos. Importante, sobre todo que también el docente, quienes trabajamos en el área de educación, los conozcamos para saber cuándo abordarlo de una manera y cuándo abordarlo de otra. Y llegamos a la violencia. La violencia es un comportamiento que no es legítimo, no es permitido. ¿Por qué? Porque hay uso y abuso del poder o la fuerza. ¿Cuál es la diferencia? Que la violencia puede ser eventual. Como bien lo decía Jocabet, no es permanente. Eso es uno de los rasgos distintivos entre la violencia y el acoso escolar. ¿Es aprendido? No es natural. Las personas no nacemos violentas. La violencia se va aprendiendo. Y por lo tanto, la intervención mediante prácticas que sean solidarias, pacíficas, asertivas, que propicien el diálogo, la comunicación y esa convivencia, a lo que yo hago tantas y repetidas referencias. Y finalmente, pues tenemos el acoso escolar, que sabemos que es una de las formas de violencia que se da en el contexto educativo y tiene varias características, pero fundamentalmente se produce entre pares, personas más o menos contemporáneas de la misma edad. Es reiterado, es prácticamente permanente, puede durar hasta años. Y existe asimetría de poder, es decir, hay alguien que ejerce un poder desproporcionado y alguien que se considera absolutamente carente de la fuerza o del poder para defenderse. Una figura dominante y una figura dominada. Y una figura que a su vez se rodea de seguidores. Y por lo tanto, el acoso escolar se considera una de las expresiones más graves de violencia en el ámbito escolar. Por lo tanto, tiene que ser abordado, como lo decía la persona que guiaba el video con el cual inicié. Lo importante no es solamente conocer el acoso escolar, sino intervenirlo. Lo peor que se puede hacer es aplazar la intervención de una situación de acoso. No tiene espera, porque entre el acoso y consecuencias fatídicas como un suicidio, puede haber un tiempo relativamente escaso. Continuamos. Y, por supuesto, sabemos que el acoso escolar puede incluir todo lo que nos decía el video. Amenazas, agresiones, aislamiento,
y está propiciado por un estudiante que se rodea de otros que está indefenso, hacia otro que está indefenso, como bien lo vemos en la figura ilustrativa que tiene la lámina. Vemos el grupo de los estudiantes que actúan como acosadores, están allí juntos y la persona que resulta víctima del acoso, aislado, apocado, inhibido, indefenso, vulnerable. Por lo tanto, pues esa situación se repite y se prolonga. Una de las maneras de prevenirse, lo digo ya desde la experiencia, enseñen a los niños a que hablen, enseñen a los niños a que se comuniquen, a que nada ni nadie los inhiba. A veces cuando que el niño quiere intervenir, sí, pero no, porque, ¿qué va a decir? Está interrumpiendo. Vamos a canalizarlo en las normas del buen oyente y del buen hablante, pero no es que lo vamos a callar, ni a desestimar lo que quiere decir. De allí parten uno de los grandes errores. Y se va a mantener por ignorancia, por la actitud pasiva de las personas que lo rodean, por la actitud de la misma víctima que inocentemente pues sucumbe ante las amenazas de la que es objeto. Por lo tanto, pues en el agresor tiene efectos terribles también porque lo hace ser menos empático, su capacidad para la comprensión de lo moral, de los valores, se reduce. Y a la vez, cuando los otros seguidores de ese liderazgo negativo están allí, pues cuando él siente esa aprobación, ese liderazgo, de alguna manera, pues hace que se incremente ese comportamiento de acoso. Y por supuesto tenemos allí el otro grupo que son los espectadores. Y en estos espectadores no hay sensibilidad, falta de solidaridad y una gran apatía. Por lo tanto, el entorno donde se están produciendo ese tipo de situaciones se vuelve muy tenso, muy tirante, muy falta de armonía, muy difícil para la convivencia y por lo tanto, si es en el ámbito escolar, pues el logro de los objetivos se dificulta, se interfiere y la dinámica de aula se vuelve problemática, conflictiva. Continuamos. En el acosador hay muchos signos, todos los que hemos dicho, y aparte de eso, pues vemos que por tradición es un niño que frecuentemente se involucra en peleas, que se rodea de niños que le siguen y que fácilmente él convence o ella de intimidar a otros, se comporta de manera hostil, impulsivamente, causa muchas dificultades en clase, es objeto de sanciones. ¿Profe está allí? Profe, disculpe, dejé de oírla. ¿Me oyen ustedes a mí? Bien, ok, entonces. Ok. continuamos. Aquí estoy. Perfecto, profe. Plan B. Sí. Muy bien. Entonces, motivos para acosar. Normalmente, la persona pues que asume el rol del agresor en estas situaciones demuestra un comportamiento provocativo, intimidante, suele haber un modelo agresivo para resolver los conflictos, muy poca empatía, demuestra poca empatía y vemos cómo quiere que los demás hagan lo que él quiere para sentirse cada vez más poderoso, pero en el fondo no se siente bien consigo mismo, ¿sí? Desea que los demás hagan lo que él quiera para seguir experimentando esa sensación de poder. Pero muy probablemente esta persona que actúa como acosador escolar esté siendo acosado o maltratado en alguna de sus diferentes formas en otros ambientes, por ejemplo, en su casa o en la comunidad vecinal o en otro tipo de ambiente. Continuamos.
En cuanto a la víctima, también hay un perfil. ¿Cómo podemos ver? Es aquella persona que aparenta estar distraído en clase, que en ocasiones se muestra irritable y contrariado, pero usted lo ve en su lenguaje gestual, más no lo evidencia, no lo verbaliza. En casa puede manifestar problemas para dormir y en clase se muestra somnoliento. Puede ser que tenga pesadillas recurrentes y ese es un signo de que está siendo acosado. Puede haber regresiones, ¿sí? Por ejemplo, después de haber controlado esfínteres, puede empezar a evacuarse y a orinar. Se llama enuresis o encopresis. Muchas fallas de atención, o fija su atención en distintos estímulos menos donde se requiere que esté atento, deja de disfrutar cosas que anteriormente disfrutaba. Por ejemplo, jugar en el recreo, deja de disfrutar y se comienza a retraer. Por supuesto, baja autoestima, esa sensación de inutilidad o de estar atrapado, de encontrarse indefenso y en sus grados más altos, más comprometedores, la ideación suicida, ese deseo de desaparecer, de no vivir para terminar con esa situación que le hace tan infeliz. Adelante. Bueno, puede empezar a no querer ir a la escuela o se finge enfermo o realmente se siente enfermo porque somatiza dolores de cabeza, malestar estomacal, inclusive fiebres emocionales. Su conducta en casa puede tornarse negativa o desafiante. No quiere salir, se aísla cada vez más y bueno, puede hasta haberse envuelto en pelea o riña, por sobre todo con una actitud sumisa, pero en sus grados ya que de desesperación, aquel niño que tiene algún rasgo de agresividad pudiese emitir una actitud desproporcionada. Si ustedes, sin ir muy lejos, si vemos en esas grandes matanzas que ha habido, sobre todo en Norteamérica, en situaciones escolares, hay un número importante de estudiantes que fueron acosados y ya como exalumnos vuelven y quieren cobrar venganza de una manera ilógica, irracional, por el daño tan grande que sufrieron y porque no se abordó a tiempo la situación. Bueno, se puede mostrar descuidado, abandonar su higiene, dejar de comer, disminuir su rendimiento académico, puede inclusive presentar golpes, bien porque se los hayan infringido el estudiante acosador o puede también inclusive, porque como no encuentra por dónde drenar esa presión, esa ansiedad que le produce, puede llegar hasta autolesionarse. E igualmente, hay esa mirada que algunos llaman la mirada de las 1000 yardas, esa mirada perdida, esa mirada vacía, esa mirada que nos habla de una desesperanza. Hay que estar muy pendiente a esto. ¿Seguimos? Y en el espectador, pues, hay una especie de ley de silencio. Usted se calla porque si no le va a ocurrir lo mismo. Miedo a las consecuencias, miedo a convertirse también en una víctima o que ya no sea el popular, sino que pase a ser la persona quien es objeto de acoso escolar o dejar de ser amigo del popular. Ustedes saben, sobre todo en ciertas edades, cuán importante es ser amigo del líder negativo, ser amigo del que todos siguen o del que más se destaca, aunque sea por estas conductas tan negativas. Entonces, el agresor se alimenta de ese silencio. Por lo tanto, al espectador hay que trabajarle mucho la asertividad para que pueda hablar y también intervenir oportunamente estas situaciones. Entonces, hay espectadores activos que son esos que están aupando, que por ejemplo, dale, dale, o lo apoyan y dicen, qué bueno, defiéndete. O el espectador pasivo, que es aquellos que observan, pero no hacen nada, ni para bien ni para mal, sino que hacen omisión o toman la actitud, ese no es mi problema, mientras no sea conmigo. Y se ha demostrado que las agresiones disminuyen y hasta pueden desaparecer cuando los espectadores muestran el rechazo, denunciando y apoyando a la víctima. ¿Continuamos? Hay factores
que propician ese acoso escolar, ya lo sabemos. Pueden factores de personalidad, biológicos, esa necesidad, esa expectativa, los problemas en la familia, un ambiente escolar, un cambio, el alumno o el estudiante que llega nuevo a una institución, y donde hay ya un grupo conformado desde los primeros años, es más vulnerable a situaciones de acoso escolar. Siguiente. Y entonces en esos factores de riesgo pues tenemos ya los que hemos mencionado y que se clasifican en factores individuales, familiares, escolares y sociales. Llamo la atención porque los otros ya los he dicho. En la familia pues permisividad ante las conductas agresivas, modelos agresivos, no monitorear a los hijos, ser víctima de violencia en el hogar y métodos basados no en el castigo sino en el maltrato o en la violencia, porque el castigo bien aplicado es castigo. Pero el límite entre castigo y maltrato es muy difuso, es muy tenue y a veces se incurre sin querer, pero se maltrata. En el ámbito escolar, pues la ausencia de normas de convivencia, eso es fundamental. En toda institución educativa tiene que haber un manual de convivencia, que todos sepan a qué atenerse, que hay normas, que hay respeto. Bien, y en lo social, pues dejar de sobrevalorar el poder, que no es poderoso el que humilla, el que agrede, el que es prepotente, sino que también la persona que sabe comunicarse, el que respeta, el que destaca por su convivencia, también es un líder. Continuamos. Pero también como hay factores de riesgo, también hay factores de protección. Entonces, esos serían como los parachoques, como dice ahí, como estas barreras que van a detener el bullying. Por ejemplo, la amistad, la sincera amistad, cultivar la amistad entre los adolescentes. También cultivar la comunicación de los niños y adolescentes con sus padres, pero también hay atributos, hay temperamentos. Hay personas que tienden a un estilo de comportamiento pasivo y hay personas que tienden a un estilo de comportamiento asertivo, que piden explicación, que hablan, que no callan ante la injusticia, ante el maltrato. Esos son factores de protección. ¿Seguimos? ¿Cómo prevenir? Vamos a hablar de intervención, pero si no podemos hablar de intervención, si no hablamos de prevención, pues en la familia, con la comunicación afectiva y efectiva. Ser muy observadores, los padres tienen que convertirse en grandes observadores, estar pendientes de los cambios, establecer límites, acordar normas, prepararse. Los papás tienen que prepararse, tienen que aprender muchísimo, porque es que, miren, una situación de acoso o una situación tanto de víctima como de espectador, como de acosador, puede estar allí y pasar inadvertida. Y en la institución educativa, pues, disciplina en el aula, convivencia en el aula, respeto al normativo escolar, que esas reglas se difundan, se conozcan y se cumplan. Actuar rápidamente ante cualquier sospecha, no postergarla. La intervención tiene que ser de inmediato, a la primera señal. Y, por supuesto, para trabajar en valores. Implementar programas de prevención y de erradicación de la violencia escolar. Y así como también propiciar y fomentar la convivencia. ¿Seguimos? El docente ante el acoso escolar. Entender que un problema es una situación que debe ser resuelta, que no tiene mañana. Es un dilema que plantea las dificultades para escoger entre opciones igualmente indeseables. Por lo tanto, el objetivo frente a ese dilema es tomar la decisión. Y por lo tanto, la decisión que cause el menor daño. Entender que el acoso escolar es un problema común y que se produce fundamentalmente en primaria y en secundaria. Y por lo tanto, y que puede ser grave, gravísimo para todos, no solamente para las víctimas. Siguiente lámina. Ya aquí hay unas claves para anticiparse al acoso escolar y son 4 verbos. Entender, conectar, prevenir y actuar. Entender, fijarse, tratar de ver qué le pasa a ese niño que cambió el comportamiento y
buscar que hable para para que comprendan qué es lo que está pasando, invitarlos a que se comuniquen y, por supuesto, si es así, también convocar a los padres. Conectar es observarlos, aparte de observar, es acercarse, entrar en confianza y comenzar a tratarlos con respeto, con dignidad, con respeto y con dignidad. Prevenir y estar atento a esas señales, conocer las señales de acoso escolar y no engañarse al respecto y actuar, como se dice, sin prisa pero sin pausa, sin alarmarse pero buscando soluciones eficaces y sobre todo poniéndose en manos de expertos. Vámonos a las últimas láminas ya para que vean que tienen para mañana una asignación. Viene siendo la lámina de la 33 a la 35. Allí tienen una asignación muy sencilla. Lo único es que van ustedes a marcar con verdadero y falso en cada uno de los enunciados que allí se proponen, se postulan y argumentar, por ejemplo. Y es acerca de lo que hemos visto hoy. En los últimos grados o cursos de la educación primaria, cambia la relación del niño con los padres, iniciándose un proceso gradual de independencia y autonomía. ¿Eso será verdadero o será falso? Y vamos a justificar la respuesta. Respondemos y decimos el por qué consideramos que es así. Tenemos, creo que hay nueve planteamientos, ¿sí? Ahí está el siguiente y los últimos 3 que los tenemos para mañana. Mañana vamos a interactuar desde allí, desde corregir la asignación. Y finalizamos con la siguiente reflexión, que es anónima. La injusticia siempre prevalece hasta que la víctima encuentre el valor de enfrentarse a ella. Y enfrentarse es hablar. Y tenemos que enseñar a nuestros niños a no callar, a que hablen y a respetar y a convivir. Por su atención, 1000 gracias, que tengan todos una feliz noche. Gracias, Dios, porque nos permitiste este encuentro. Gracias por permanecer allí. Nos vemos mañana 7:30 en punto. Mañana no hay preámbulo, ¿ok? Mañana a las 7:30 nos estamos encontrando. Y gracias, profesor Isaac y al CEACPA por esta oportunidad tan maravillosa de hacer lo que tanto me gusta. Siempre feliz noche para usted también, profesora, y feliz noche para todos ustedes participantes. Allí les volví a compartir el link del Classroom, el código del Classroom está allí. Y bueno, la presentación se les colgará ahorita cuando terminemos para que puedan realizar la asignación pendiente para el día de mañana, la que acaba de dejar la profesora. Entonces, que tengan una feliz noche, que descansen. Mañana ingresan por el mismo link a la clase. Feliz noche para todos. Chao, chao.